Buenas tardes, el día de hoy vamos a ver algunas cuestiones relacionadas a la medicina basada en la evidencia y la búsqueda y lectura crítica de la bibliografía, principalmente para entender la importancia de mantenerse actualizado y de realizar una correcta búsqueda bibliográfica en base a que no siempre uno tiene el tiempo disponible para leer todo lo que se publica respecto a un tema, entonces uno tiene que tener ciertas estrategias para hacer una correcta búsqueda y una lectura crítica. Primero, ¿a qué hablamos históricamente en cuanto a esta MBE, ¿sí? O medicina basada en la evidencia? En la década del 70, la toma de decisiones en la práctica médica en general se apoyaba en el paradigma de la importancia de la fisiopatología, la opinión de expertos y la experiencia clínica. Es decir, que MBE podía ser que significara medicina basada en la eminencia, porque siempre en realidad se respetaba mucho más la eminencia en el campo de la medicina, por decirlo de alguna manera, referido a una persona cuya opinión tenía mucho más peso por simplemente llevar muchos años en la práctica y tener gran experiencia clínica y participar de comités de expertos y demás, donde se debaten distintas situaciones. Pero se vio que esto tenía algunas limitaciones, como puede ser que no siempre la fisiopatología puede anticipar la respuesta clínica. La opinión de expertos no siempre es exacta y es tan buena como el experto que opina y puede estar sesgada, tener conflictos de interés. Y además la experiencia clínica es subjetiva, ¿sí? Es cuestión importante que va a ser variable a distintos ambientes, lugares, pacientes y demás. Entonces, ya se empezó a identificar en la década del 70 la necesidad de encontrar alternativas a esto, y Jack Cochrane en 1972 decía o publicaba que era una gran crítica a la profesión médica no haber organizado un resumen crítico por especialidad o subespecialidad, actualizando periódicamente todos los estudios relevantes. Entonces ya se veía en ese entonces, ¿sí? Sin todavía llegar la globalización a un extremo como tenemos ahora, la disponibilidad de distintos materiales bibliográficos, a la necesidad de organizar la información biomédica para poder tomar mejores decisiones. Otros conflictos que se han generado en la medicina puramente basada en la experiencia clínica es que la generación de información biomédica en los últimos 30 años supera la generada en los pasados 5.000. El conocimiento impreso se duplica cada 5 años, se publican internacionalmente 1.000 libros por día, y además habría que leer unos 6.000 artículos biomédicos por día para mantenerse al tanto de la medicina actual. Es decir que no nos alcanzarían los minutos al día para leer un artículo y así sucesivamente para mantenernos actualizados, ¿sí? Entonces, en la década del 90, fíjense que ya 30 años para atrás, no mucho más, en la Universidad McMaster, Sackett y Guyat proponen el término de, o acuñan el término de medicina basada en la evidencia, y este concepto lo toma la sociedad médica y empieza a trabajarse en el sentido de organizar la información y ponerla a disposición, siempre dando los argumentos de qué se trataba esta medicina basada en la evidencia. Esta MBE es la incorporación del método científico en la toma de decisiones de la práctica clínica. Es el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia actual para la toma de decisiones en los pacientes individuales. Esto es importante porque uno podría identificar 5 puntos principales de la MBE, que es que las decisiones clínicas deben ser basadas en la mejor evidencia existente. El problema clínico debe determinar el tipo de evidencia a buscar, es decir, que pasa a tomar relevancia la pregunta que yo me voy a hacer sobre mi paciente o el problema que quiero resolver. Identificar la mejor evidencia significa utilizar la epidemiología y la estadística como mecanismo de pensamiento, cosa que antes eran accesorias o por ahí del campo de la investigación. Se ve que cobra relevancia también que el médico clínico sepa interpretar la literatura científica. Las conclusiones luego de la evaluación crítica de la evidencia son útiles si son usadas clínicamente, y que debe haber una evaluación sistemática de los resultados, es decir que
va a haber una interrelación entre lo que es la experiencia, que no deja de ser importante, pero sí tiene que estar relacionada a la mejor evidencia científica y también los valores y preferencias de los pacientes a la hora de tomar una decisión, ya que yo no puedo tomar una decisión en un paciente determinado sin tener en cuenta su contexto, simplemente porque un paper lo dice así. Por otro lado, yo les comentaba que toma relevancia la pregunta, entonces va a tener que ser importante qué es lo que yo quiero averiguar, ¿sí? Entonces va a ser importante la población o el problema de interés, la intervención que uno va a realizar, la comparación entre qué y qué se quiere hacer y el resultado esperado, ¿sí? Entonces, para un ejemplo sería que, aquí dice niños escolares con temperatura superior a 38, el uso de ibuprofeno combinado con paracetamol, ¿sí? Aumenta la duración de los periodos de tiempo en los que el niño o la niña permanece afebril, y eso sería lo que yo voy a ir a buscar. Entonces eso sería lo que yo voy a buscar como bibliografía para tomar una decisión en base a una situación clínica determinada. Así hay distintas estrategias que se pueden proponer. Una puede ser la estrategia PICO, que es la de identificar los elementos básicos de una pregunta. El paciente o el problema sería la P. La I sería la intervención que yo quiero realizar. La C sería de comparación, ¿sí? De cuál es la alternativa. Y la O sería el outcome o el resultado que yo debo esperar que ocurra o que voy a ir a buscar. Entonces voy a tener tipos de preguntas de tratamiento, de diagnóstico, de pronóstico, de etiología, de daño. Bueno, ahí son distintas estrategias para establecer una búsqueda. Y también el tipo de estudio más adecuado. Ya vamos a ver cuáles van a ser los ensayos que ofrecen mejor evidencia científica y cuáles son los que menos. Entonces, por ejemplo, para tratamientos yo voy a buscar estudios de ensayos clínicos, para revisión de un tratamiento, revisiones sistemáticas o metaanálisis, para evaluar diagnósticos, estudios transversales o de validación de pruebas diagnósticas, para pronóstico, estudios de corte, para etiología, estudios de casos y controles, también pueden ser de corte. Y para ver creencias o expectativas puedo utilizar la investigación cualitativa, ¿sí? Todo lo anterior son todos tipos de estudio de la investigación cuantitativa. También la búsqueda a nivel de evidencias, ¿sí? De la pirámide de las 5S o 6S, ya lo vamos a ver en un ratito. Entonces, para cada uno de estos tipos de preguntas que yo me voy a hacer, voy a tener distintas preguntas que yo me voy a hacer y eso me va a orientar a mí en la búsqueda, ¿sí? Acá tienen como para buscar de ejemplo, por ejemplo, en la etiología, el uso del teléfono móvil en personas adultas es un factor de riesgo para el desarrollo de tumores cerebrales. Bueno, entonces ahí, en base a ese tipo de pregunta y cuál es el planteo que yo estoy haciendo, que es que yo estoy buscando etiología, puedo buscar tipos de estudios de ensayos clínicos controlados y aleatorizados, sería lo mejor, estudios de corte, estudios de casos y controles, o series de casos, que sería el último nivel de evidencia al cual yo podría acceder dentro de ese tipo de estudios que están apuntados a la etiología de una enfermedad. Aquí está lo de la pirámide de las 5, 6 o 7S, cada vez les ponen más S, pero en realidad lo importante sería identificar el tipo de estudio que yo voy a utilizar para, digamos, consensuar o dar fortaleza a mis decisiones o fundamentar mis acciones, ¿sí? Entonces, en la base de conocimiento uno podría tener los textos clínicos de referencia y las opiniones de expertos, ¿sí? Que son casi como el conocimiento propio. Luego uno podría acudir a estudios que son artículos originales publicados en revistas. Uno también puede encontrar sinopsis de estudios, que son los resúmenes de estudios basados en la evidencia en publicaciones científicas, ¿sí? También estudios que sean síntesis, como las revisiones sistemáticas de Cochrane, ¿sí? O de metaanálisis. La sinopsis de síntesis, que son resúmenes de estudios basados en la evidencia, ¿sí? Que son los DAR, que son las databases de revisiones de abstracts, ¿sí? Sobre efectos. Entonces, esto ya hace sinopsis de la síntesis. Entonces, esto acumula,
de forma breve toda la información que se conoce. También están los sumarios, que van a ser las guías de las prácticas clínicas, que ustedes las van a utilizar mucho a nivel hospitalario y en la práctica profesional, ¿sí? Fíjense a qué nivel estamos hablando de evidencia científica, una de las mejores evidencias, cuando hay guías de la práctica clínica. Y también se ha planteado un último eslabón, que sería el de sistemas, que son sistemas de soporte de decisión, que son historias clínicas con sistemas integrados a nivel país o a nivel regional, como podría ser si fuese Latinoamérica, donde hay una amplia base de datos que incorpora información de múltiples centros hospitalarios, y entonces eso ayuda a ciertas decisiones para que se tomen mejor. Obviamente que nuestro sistema de salud no está inmerso dentro de este tipo de, o no tiene este tipo de tecnología para realizar estos intercambios, pero hay algunos lugares del mundo donde ya sí está funcionando. Aquí es más de lo mismo, simplemente identificando los tipos de estudio que podrían encontrarse para cada uno de los pasos que acabamos de mencionar aquí arriba. Muy bien, entonces, como hemos dicho, no es que la experiencia clínica y la evidencia estén en una batalla, sino que lo importante va a ser llegar a un equilibrio, ¿sí? Donde la interrelación de la evidencia científica, la experiencia y los valores y preferencias de los pacientes permita la mejor toma de decisión. Entonces, la medicina basada en la evidencia no es un libro de recetas de cocina para pacientes individuales, tampoco es una estrategia para disminuir costos de los sistemas de salud, no se restringe los estudios clínicos randomizados y metaanálisis, es una disciplina joven, ¿sí? Aunque tenga 30 años, cuyo impacto se está aún validando y siguen apareciendo nuevas herramientas para hacer justamente esto. Y no debe ser utilizada como el único recurso para la toma de decisiones, por eso yo les marcaba la importancia de esta triple relación. Las etapas van a ser convertir un problema clínico en una pregunta, como ya había dicho, buscar la evidencia en la literatura, análisis crítico de la evidencia y síntesis de los resultados, y aplicar los resultados en la práctica clínica. Es decir, que va a ser muy importante desde dónde parto la pregunta de investigación o cuál es el interrogante que yo tengo, hasta lograr hacer una buena búsqueda, que es lo que vamos a tratar de hacer ahora a modo de ejemplo, ¿sí? Ver siempre si es válido, si es importante y si es aplicable. ¿Cómo yo voy a hacer la obtención de la evidencia? Bueno, hay que tener en cuenta uno para qué lee o tiene que leer tantos artículos científicos. Para mantenerse actualizado, sí, para formación personal, esto en el ámbito de la biomedicina no termina nunca la actualización. Hay que hacer revisión y puestas al día de distintos temas. Esto hay que tener cuidado porque algunos manuales demoran mucho en la traducción, ¿sí? En los libros en español también pasa eso, entonces suelen estar desactualizados alrededor de 5 años, entonces lo recomendable es que si uno no tiene tiempo para hacer búsqueda bibliográfica y leer los papers que se van publicando, al menos si va a optar por leer de algún manual o libro, leer la versión en inglés que es publicada más tempranamente. También puede ser para resolver un caso clínico específico o cuando tenga una duda terapéutica. Dentro de las posibilidades que hoy tenemos, y ya desde hace varios años por suerte, y cada vez se van mejorando más estas herramientas, contamos con Internet. Internet es un conjunto de redes, de ordenadores conectados entre sí por todo el mundo y que nos permite acceder rápidamente a la información, ¿sí? Cada uno desde su máquina tiene un DNI, por decirlo de alguna manera, que es la dirección IP, ¿sí? Desde donde se está conectando, y eso va a permitir que ciertos sitios den o no acceso a ciertos contenidos, lo cual en algunos casos complica la cuestión si uno se encuentra, por ejemplo, tratando de buscar un trabajo científico en su casa, pero por ahí en instituciones que pagan los derechos para acceder a ciertas revistas, como puede ser en la Universidad de Cuyo, en los hospitales y demás que están suscriptos a ciertas revistas, tener la identificación del IP del lugar de trabajo permite acceder a estos artículos. Además de esto, tener en cuenta los dominios, ¿sí? Siempre los dominios educativos suelen tener la posibilidad, la factibilidad de ofrecer ciertos recursos y ciertos contenidos que pueden ser de mucha utilidad.
Simplemente para recordar qué significa cada parte, el www es el servicio de la World Wide Web. FCM, para la dirección que les he puesto acá, sería el nombre del lugar, ¿sí? De donde están siendo ingresados los datos, ¿sí? La Facultad de Ciencias Médicas. UNCU es la pertenencia, ¿sí? A donde esta institución está inmersa, digamos, puede ser directamente www.uncu, ¿sí? Como .edu.ar, como es el de la universidad. EDU significa que es una organización del ámbito educacional, y AR es lo que queda determinado del país. Entonces, en general, siempre es el nombre de la máquina o servicio, el nombre del dominio, y el tipo de dominio o país. Bueno, muy bien. Ahora para hablar un poco de la búsqueda en concreto, podemos decir que hay software de aplicación, que son los que nos van a permitir a nosotros realizar las búsquedas bibliográficas y compartir información. Hay programas que permiten visualizar la información contenida en una página web, interpretando el código que están escritas, HTML generalmente, permitiendo al usuario interactuar con el contenido y navegar hacia otros lugares de la red mediante enlaces o hipervínculos. La búsqueda de información en Internet en realidad tiene algunas características, que los buscadores de Internet se han convertido en la puerta de acceso a la red para la gran mayoría de los usuarios que buscan información y generan actualmente el 85% del tráfico de Internet. Y aquí vamos a encontrar algunas cuestiones que vamos a ver enseguida relacionadas principalmente en el ámbito biomédico, que son los directorios temáticos e índices, los motores de búsqueda y los metabuscadores o buscador de buscadores. Además de esto, hay que considerar que ese otro 15% de tráfico, que para completar el 100%, está dentro de lo que sería la Internet oscura o la infranet, que en realidad es contenido oculto, ¿sí? Con gran cantidad de fuentes y recursos, pero que no todo el mundo puede acceder, y tampoco se puede acceder a través de los buscadores generales de Internet, ¿sí? En estos lugares donde en realidad está la mayor cantidad de contenidos, pero que genera la menor cantidad de flujo, que es la Deep Web, tenemos todo lo que serían los datos y todo lo que son publicaciones y demás, que quedan con acceso siempre y cuando uno tenga la contraseña correspondiente para acceder. Y en algunos lugares con mayor cantidad de formas inclusive de regular el ingreso y el acceso a la información, está la Dark Web, ¿sí? Que decía recién, que ahí tenemos desde actividades ilegales hasta información más clasificada. Entonces uno podría establecer distintos niveles. El nivel 1 es donde uno habitualmente trabaja con redes sociales y está en contacto a través de distintas herramientas, como podría ser un video en YouTube, como están haciendo ustedes ahora, o acceder a algún otro contenido a través de Google. Sin embargo, tenemos otros niveles que permiten inclusive ingresar en algunos casos hasta información clasificada, lo cual se lo denomina piratería, ¿sí? O información que en realidad hay que pagar un costo para tener acceso. Bueno, muy bien, vamos a hablar un poquito entonces de qué tipo de software yo puedo utilizar para facilitar la búsqueda de distintos componentes o distintos materiales, ¿sí? Tenemos los índices o buscadores temáticos, que son sistemas creados con la finalidad de diseñar una búsqueda por temas o categorías clasificadas, es decir, un buscador bien amplio, ¿sí? Hay personas de asignar cada página web a una categoría o tema determinado, y los resultados de la búsqueda de estos índices pueden ser muy limitados, ya que las bases de datos o direcciones son pequeñas, además de que puede ser posible que el contenido de las páginas no esté completamente al día o no sea realmente lo que uno está buscando, por ejemplo, buscar en Yahoo, ¿sí? Los metabuscadores son sistemas que localizan información en motores de búsqueda más utilizados y realizan un análisis y seleccionan los propios resultados, es decir, hacen un filtrado de la información en otras páginas, ¿sí? No tienen una base de datos, por lo que no almacenan páginas web, y realizan una búsqueda automática en otras bases de datos de otros buscadores, tomando un determinado rango o registro con los resultados más relevantes. Por ejemplo, lo que sería Metacrawler, Trivago, ¿sí? Y después lo que más acostumbrados estamos a utilizar, que son los motores de búsqueda, que son los que
están basadas en aplicaciones llamadas spiders o robots que realizan una búsqueda automatizada en las bases de datos haciendo recopilación sobre todo el contenido de lo que uno está buscando. Entonces puede encontrar cualquier cosa, además de lo que realmente necesita. ¿Qué va a ser importante para utilizar Internet dentro de lo que es el ambiente o las ciencias de la salud? Que los buscadores sean para profesionales de la salud, eso es muy positivo, porque cuando está creada para profesionales de la salud, ya se ponen algunos filtros para que el contenido no sea tan básico como puede ser, no sé, el mismo material para estudiantes de segundo grado de la primaria, ¿sí? Y además que haya criterios de calidad de la información de salud, lo cual eso un poco lo tiene que poner cada uno, además de que el sitio puede tener ciertos filtros para preseleccionar la información que se ofrece. Y por último, que haya un requisito de uniformidad para manuscritos presentados a revistas biomédicas, es decir, que haya cierta exigencia en las publicaciones a las cuales yo voy a acceder y leer. Dentro de lo que son los buscadores para profesionales de salud, uno puede decir que la búsqueda de información sobre salud representa una importante parte del tráfico de Internet, sin embargo, no es fácil encontrar información científica de calidad y que realmente nos sirva, ¿sí? Y complemente lo que uno ya trae por ahí de formación de base. Y entonces, para ello están algunos buscadores especializados, ¿sí? Para profesionales justamente, que incorporan criterios de expertos a la hora de seleccionar la información sobre salud en la red. Es decir, lo que yo les decía antes, que filtran un poco la información antes de que sea ingresada dentro de esos buscadores. Entonces, para esto vamos a plantear una situación, ¿sí? Donde una persona, un médico, un profesional de la salud, quiere averiguar algunas cuestiones relacionadas a la administración de la vacuna contra el HPV, ¿sí? Y algunas cuestiones relacionadas a las lesiones causadas en pacientes menores o entre 16 y 18 años, ¿sí? Que ocurren en un centro de salud referencia en comparación con el periférico. Esa es su pregunta o su inquietud, y va a tener que buscar información entonces de la vacuna HPV y que se aplique o los resultados de su aplicación en pacientes jóvenes. Entonces, yo siempre tengo que tener en cuenta que voy a partir de una situación, de una búsqueda de un tema de interés. Para este caso, buscar cuestiones relacionadas a cáncer de cuello o vacunas de cáncer de cuello, vacunas para el HPV, ¿sí? Aquí vamos a ver algunos ejemplos de que se puede encontrar en buscadores temáticos o índices, ¿sí? Aquí yo les he puesto el Hardin Meta Directory, el MedExplorer y el Medscape. Como ven, son todos buscadores temáticos, es decir, que ya pasan por algún tipo de filtro para que no sea tan general la información, aunque vamos a ver que todavía son bastante amplios. El Hardin Meta Directory es un buscador temático, es una buena fuente de información sobre la salud en Internet, presenta un directorio con diferentes temáticas en salud y tiene cuestiones generales y particulares, por lo cual hay que tener cuidado de que uno no se vaya a leer algo que sea muy básico. El idioma está en inglés, bueno, aquí tienen la página de acceso. Cuando uno accede a la página se ve algo como esto, ¿sí? Estuvo un poco inactiva la página, ahora se ha actualizado un poco. Pero lo que tiene por ahí como herramienta es que ya uno tiene preseleccionado algunos ítems, o los puede buscar aquí abajo. Por ejemplo, si uno seleccionara cáncer, podría entrar a buscar dentro del tópico cáncer, cáncer de cuello, ¿sí? Y ahí va a ofrecer distintas alternativas, ¿sí? Desde cáncer de cuello general, tratamiento, cáncer uterino y endometrial, bueno. Y una vez que uno hace clic a esto, nos lleva a otro tipo o nos ofrece otras alternativas, ¿sí? Por ejemplo, fíjense que al ingresar dentro de cáncer de cuello, me ofrece contenidos de Medline Plus, del buscador general en Google, de Wikipedia, ¿sí? De la Universidad de Karolinska, es decir, que cada uno verá la utilidad de la información que está buscando, inclusive algunas otras contenidos como imágenes, ¿sí? Que pueden ser de utilidad si uno estuviera preparando una charla o demás. Si uno hace clic, por ejemplo, a lo que ofrece el Medline, bueno, me va a ofrecer las cuestiones generales dentro de Medline. Así que ya hace el link directamente con una segunda página, entonces
me ahorra el paso de tener que ir buscando directamente, primero ingresar al Medline y buscar el contenido. Entonces yo puedo ir volviendo para atrás y adelante y buscando distintas herramientas o contenidos que me sean de más utilidad. Aquí tenemos otro que sería ingresando a la Clínica Mayo, ¿sí? Donde hay descripciones generales y demás de la enfermedad. Y bueno, esas serían las posibilidades que ofrece ese buscador. El MedExplorer es otro buscador temático que presenta distintas categorías temáticas relativas a la salud para delimitar la búsqueda. Entre ellas, medicina alternativa, estomatología, servicios de emergencia, enfermería, laboratorio y otras. Tiene material demasiado general, por ahí ese es el único inconveniente, pues, depende para qué uno lo vaya a buscar. Y el idioma está en inglés. Ahí tiene la página. Y cuando uno ingresa a MedExplorer se encuentra con una cuestión parecida a esto, ¿sí? Si yo pongo lo que estaba buscando antes, que es la vacuna de cáncer de cuello, me va a dar distintos resultados, pero por ahí muy generales. Medscape es otro buscador temático que tiene características de portal con distintas temáticas a las que el usuario puede suscribirse para recibir boletines de noticias, y esto por ahí está más interesante. Es multilingüe, por lo cual también está bueno. Y bueno, aquí tienen el link de contacto, o de ingreso, perdón, no link de contacto, y uno cuando ingresa a Medscape puede encontrar desde cuestiones relacionadas a educación médica, como noticias y perspectivas, y puede realizar búsquedas por distintas especialidades, con las últimas novedades en cada uno de los campos. Entonces, por ejemplo, si yo pongo buscar, ¿sí? Aquí arriba, lo que estaba buscando dentro de cáncer de cuello, dentro de lo que sería dentro de obstetricia, ginecobstetricia, ¿sí? Me ofrece, por ejemplo, un portal, ¿sí? Que dice: la Sociedad Americana de Clínica Oncológica recomienda medidas radicales para incrementar la vacunación contra el virus del papiloma humano, ¿sí? Entonces es una cuestión más específica, que me da ingreso. Además, si uno buscara más general, como cáncer de cuello, fíjense que hay cuestiones relacionadas al examen de cáncer de cuello, algunos resultados en países y demás, que dependiendo cuál es el objetivo de la búsqueda, me puede dar algunos resultados interesantes. Dentro del Medscape también les decía que podían entrar en las especialidades, ¿sí? Entonces, si uno ingresa dentro de ginecobstetricia, va a tener lo último como noticias, ¿sí? De esta especialidad, entonces uno puede también mantenerse actualizado. Y recordar entonces, perdón, que también está el link a educación médica, que puede ofrecer algunas herramientas interesantes. Dentro de lo que son los metabuscadores, y acá sí ya son un poquito más específicos, y estos son los que se empiezan a utilizar un poquito más, les traigo de ejemplo 4, que son el TRIP, el ENTRES, el DARE y la National Guideline Clearinghouse, perdón, para que vean distintas opciones a la hora de hacer búsquedas. TRIP es un buscador especializado en medicina clínica, tiene como función primaria ayudar al médico a identificar la mejor evidencia para dar respuesta a preguntas del quehacer profesional, así se presenta la página. Está arraigado a la medicina basada en la evidencia, ¿sí? Es un sitio donde se hacen más de 500.000 búsquedas por mes, es decir, tiene muchos ingresos. Lo que tiene interesante es que tiene criterios avanzados de búsqueda y filtros que pueden utilizar la estrategia PICO, ¿sí? Entonces uno podría buscar, dependiendo cuál es su pregunta de investigación o que quiera aclarar, pueda buscar a través de la estrategia. También tiene un seguimiento de aprendizajes, es de idioma inglés, y bueno, aquí tienen la página y el único problema es que algunos contenidos son pagos. Entonces, TRIP, esta es la página como se ve recientemente. Uno puede hacer búsquedas, ¿sí? Búsquedas generales, como sería la vacuna de cáncer de cuello, que va a ofrecer X cantidad de resultados, ¿sí? Pero fíjense también que si uno ingresa en la búsqueda PICO, puede encontrar a través de esta estrategia otra forma de búsqueda un poquito más refinada en base a lo que yo quiera averiguar, ¿sí? El tipo de población con la que voy a tratar, la intervención, la comparación o el resultado que quiero buscar. Entonces esto está bueno porque permite una búsqueda un poquito más específica para tratar de refinar un poquito estos 4.000 resultados que ofreció la búsqueda general.
En cuanto a Entres, es el metabuscador del NIH, ¿sí? Esta es más conocida para ustedes porque está relacionada al NSBI, ¿sí? Y Entres en realidad lo que hace es acceder a esa base de datos, ¿sí? Que es parte de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, recoge también información de ebooks, lo cual les puede ser de utilidad, y tiene múltiples filtros y herramientas, ¿sí? Que está bueno aprender a utilizar porque pueden refinar bien la búsqueda y ahorrar mucho tiempo. El idioma es en inglés, ¿sí? Y aquí tienen la página para ingresar. Cuando uno ingresa se encuentra algo así, cuando hace una búsqueda de lo que estábamos viendo anteriormente, se encuentra con distintos resultados. Por ejemplo, libros, acceso a través de PubMed, que van a ser publicaciones, PubMed Central, que tiene distintos contenidos, inclusive cuestiones relacionadas a genética, proteínas y demás, que pueden estar relacionadas o que pueden ser de interés a investigadores en su búsqueda. ¿Sí? Entonces esto sería un poquito más amplio que solamente buscar en el NSBI. En cuanto a DARE, es un metabuscador para resúmenes, ¿sí? Lo cual puede ser de utilidad, más cuando hay poco tiempo disponible para la lectura. Está conformado por el CRD, que tiene como función realizar análisis de estudios para hacer revisiones sistemáticas, ¿sí? Entonces posee filtros para acotar la búsqueda, tiene gran cantidad de resúmenes de estudios sintemáticos, lo cual ahorra mucho tiempo de lectura. Hay que tener cuidado con lo resumido, tratar siempre de buscar si uno tiene algún autor de referencia o demás que conozca dentro de la especialidad, que sean más o menos conocidos, porque todo resumen que cumpla con los criterios de ingreso al CRD va a aparecer. Igualmente tiene algunos filtros que está bueno como criterios de inclusión, que establece que si los criterios de inclusión y exclusión fueron reportados, si la investigación fue realizada adecuadamente, si la calidad del estudio incluido fue evaluado, y si hay detalles sobre los estudios individuales que fueron incluidos. Es decir, que para hacer las revisiones sistemáticas se tiene todo esto en cuenta. El idioma es inglés, aquí tienen la página también, y cuando uno ingresa se encuentra con este tipo de páginas, ¿sí? Fíjense que es de la Universidad de York, y ofrece distintas búsquedas con distintas características. Fíjense aquí a través de revisiones Cochrane y demás que uno puede acceder a buscar. Entonces, si uno busca cáncer de cuello directamente, como habíamos buscado antes, aparecen algunos resultados y bueno, lo que uno debe ver es si son de utilidad para lo que uno está buscando. Por ejemplo, aquí está la evaluación costo-beneficio, ¿sí? De la vacuna cuadrivalente utilizada en Bélgica. Entonces uno puede aquí acceder a un resumen de un resultado en un país determinado, que es bastante aproximado a la pregunta que inicialmente se estaba haciendo este profesional de la salud. La National Guideline Clearinghouse lo que ofrece es un metabuscador de guías, por lo cual es muy útil, principalmente para encontrar el nivel más alto de evidencia científica que se pueda buscar, ¿sí? Que son las guías de práctica clínica. Es un recurso público para los resúmenes justamente de las guías de práctica clínica, basada en la evidencia, posee filtros para acotar la búsqueda, y es el que proporciona al personal de salud un mecanismo accesible para obtener información detallada y objetiva sobre las guías de la práctica clínica y fomentar la divulgación, aplicación y uso, ¿sí? Esto es muy bueno. El idioma está en inglés, ¿sí? Y la página es guideline.com. Cuando uno ingresa se encuentra con este tipo de páginas, ¿sí? O plataforma, y cuando uno hace la búsqueda de lo que estábamos viendo, fíjense que encuentra la guía de la práctica clínica para la vacunación en pacientes inmunocomprometidos. Ahí hay que ver, de refinar un poco la búsqueda para ver lo que yo quiero encontrar, ¿sí? Aquí otro ejemplo, sí, pero fíjense acá están las guías U para el screening de tratamiento de lesiones precancerosas y la prevención de cáncer. Entonces aquí ya sí es de mucha utilidad la información que me va a dar en base a la pregunta inicial que yo me había hecho para buscar.
¿Cuáles son los motores de búsqueda que son por ahí los que más habitualmente utilizamos? El clásico más frecuentemente utilizado es Google o Google Académico, pero tenemos también Medline, PubMed, Scopus, ScienceDirect, Web of Science y RIMA, que hasta hace poquito lo tenía la Uncuyo, pero ya no paga más la licencia, por lo tanto se ha perdido el ingreso de esto, no sé a través de la biblioteca, pero era una herramienta de mucha utilidad, ya vamos a ver algunas cuestiones que ofrecía RIMA. Particularmente Google es un motor de búsqueda general, ya todos lo conocen, ofrece diversos contenidos, y esto es importante, ¿sí? Que puedo encontrar cualquier cosa, requiere muchas palabras clave para acotar realmente la búsqueda. Está la opción de Google Académico, que centraliza un poquito más la búsqueda que Google General, y se puede encontrar de todo, y dentro de Google Académico con mucha utilidad citas, enlaces a libros, artículos a revistas científicas, comunicaciones y ponencias a congresos. A través de la herramienta citado por, uno puede linkear o ingresar artículos que estén muy relacionados con ese artículo publicado, ¿sí? Y también tiene la herramienta de artículos relacionados, ¿sí? Aunque ofrece un mayor número de trabajos. Dentro del perfil de autor también se puede configurar un perfil que uno lo puede crear, ¿sí? Poner sus publicaciones o también acceder a las citas de un autor determinado, y en muchos casos acceder al trabajo, inclusive una vez ya publicado. El idioma lo bueno que tiene es multilenguaje, y bueno, los links ya los conocen, de URL. Aquí simplemente en la búsqueda de que estábamos hablando ofrece 982.000 resultados en Google General. Si esa búsqueda la hacemos en Google Académico, ya ofrece 184.000, por lo cual ya hemos refinado un poquito. Y bueno, se pueden hacer distintos refinamientos después a través de filtros ordenadores por fecha de publicación, por autores y demás, que pueden mejorar un poquito esa búsqueda. Aquí simplemente para ver cómo funciona el tema del perfil de usuario, si uno ingresa un apellido de un autor determinado y ese autor tiene su perfil, puedo ingresar al perfil creado por esa persona y dentro de eso pueden accederse directamente a los trabajos publicados por ese autor. Dentro de lo que es PubMed, Medline, ¿sí? Una herramienta muy utilizada dentro del ambiente de la biomedicina, ¿sí? O de los profesionales médicos. Es un motor de búsqueda de libre acceso en base de datos Medline, ¿sí? De citación y resumen de artículos de investigación biomédica. Tiene alrededor de 4.800 revistas publicadas en Estados Unidos y en más de 70 países del mundo desde 1966 hasta la actualidad. Medline Plus ofrece información de salud para público general y posee filtros que son de mucha utilidad también. El idioma es inglés, y aquí tienen el link de búsqueda. ¿Qué es PubMed? PubMed es la base de datos bibliográfica con más de 28 millones de referencias bibliográficas de artículos científicos de más de 5.600 revistas del área de salud desde 1809. ¿Sí? Es una interfaz para la búsqueda y recuperación de referencias de la principal base de datos biomédica, que es Medline. ¿Sí? Y el Medline es, como ya había comentado anteriormente, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, ¿sí? Que cubre 6 áreas principales: medicina, enfermería, odontología veterinaria, sistemas de salud y ciencias preclínicas. Algo para tener en cuenta a la hora de realizar una búsqueda de artículos es que normalmente uno puede hacer la búsqueda por el lenguaje natural, que se denomina, ¿sí? El lenguaje de uso cotidiano de la lengua hablada. Dadas las variabilidades idiomáticas, no todas las palabras del lenguaje natural constituyen términos de búsqueda, ¿sí? No es lo mismo buscar cáncer de mama que breast cancer o breast neoplasm, ¿sí? Aquí la diferencia es que en este último estoy utilizando los términos mesh, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que es. El término mesh es el lenguaje controlado, así que es un lenguaje artificial que se ha establecido a fin de unificar las búsquedas bibliográficas, ¿sí? Eso lo que hace es disminuir la ambigüedad de problemas derivados en abreviaturas, sinónimos y variaciones. Entonces,
Hay términos mesh que están dentro de PubMed, ¿sí? Que uno inclusive los puede ver y buscar y explorar un poco, pero, por ejemplo, si uno quisiera buscar cáncer, ¿sí? No se escribe como tal, sino que se denominan neoplasma, ¿sí? Entonces, neoplasm uno lo puede encontrar dividido por sitios, ¿sí? Si quiere buscar los del sistema digestivo, puede estar los del estómago, los de gastrointestinales, dentro de los de gastrointestinales y estómago, a su vez, o de enfermedades de estómago, están las neoplasias del estómago, ¿sí? Y todo esto lo que permite es una búsqueda un poquito más acotada, ¿sí? Y más, con términos más unificados, ¿sí? Entonces, recordar que usa los Medical Subjects Heading, el PubMed para la búsqueda, ¿sí? Entonces, por ahí es mejor utilizar, en lugar de Breast Cancer, aunque si uno lo pone va a encontrar resultados, Breast Neoplasm, porque así están cargados dentro del PubMed. Muy bien. En PubMed, cuando uno ingresa, se encuentra con una página de este estilo, ¿sí? Si uno ingresa, como habíamos dicho, la vacuna de cáncer cervical, la misma búsqueda para todos los sitios, encontramos que hay 5.617 resultados. También podemos ingresar al Medline Plus con información más de carácter general, ¿sí? Donde se ofrecen 1.675 resultados relacionados a cáncer de cuello uterino. Scopus es otra base de datos de resúmenes y citas de artículos de revista científica. Ofrece perfiles de autor que incluyen afiliaciones, número de publicaciones, datos bibliográficos, referencias, detalles del número de citas que ha recibido cada documento publicado y demás. Tiene sistemas de alerta que permiten quien se registre rastrear cambios en el perfil. Entonces, cuando aparece una publicación de un determinado autor, a uno le avisa. Y permite revisar ciertas características de las revistas científicas. El idioma es el inglés. Y cuando uno ingresa a este URL, lo que se va a encontrar es este tipo de espacio, ¿sí? Dentro de esta plataforma, uno puede buscar por un autor, por ejemplo, si, no sé, por nombrar un ginecólogo famoso de nuestro medio, aquí yo puse al doctor Gago Francisco dentro de la búsqueda, porque yo estoy buscando dentro del ámbito ginecológico, entonces quiero ver si este médico que yo conozco tiene alguna publicación al respecto, entonces yo puedo buscar por autor, y me va a ofrecer las publicaciones de ese autor con su filiación y demás, y ahí yo puedo encontrar si este autor realmente ha publicado algún contenido relacionado a mi búsqueda. Por otro lado, Scopus permite también buscar revistas, sí, por títulos, lo cual, si yo, por ejemplo, sé que se han publicado en X Journal algún artículo referido a lo que yo necesito, ¿sí? Lo puedo ir a buscar directamente por la revista y ver si la misma tiene acceso liberado. Entonces, yo puedo acceder, por ejemplo, a Obstetrics and Gynecology, ¿sí? Y ahí ver qué parámetros y qué contenidos tiene esa revista para realmente ver si hay algo que me sea de utilidad. Science Direct o Web of Science es de Thomson Reuters y es pago, ¿sí? Yo simplemente para mostrarles otra alternativa que pueden tener de búsqueda. Si uno no paga la licencia, en realidad no puede acceder a los contenidos de la página. Pero sí hay algunos que ofrece, sí, fíjense que dentro de aquí, obstetricia, ginecología y demás, me ofrece algunos que tienen ciertos contenidos open access. Entonces, por ahí quizás puedo llegar a encontrar alguna revista que tenga los contenidos liberados y que me permita a mí acceder. Aquí, por ejemplo, una revista que sí tiene acceso. Pero bueno, lo que les decía, si no tienen acceso con la licencia, no van a poder ingresar. Para el caso de RIMA, que hasta hace poquito tenía la suscripción en la Universidad de Cuyo, pero que ya no la tiene, es también un buscador, pero que está bueno porque es responsabilidad de la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, además de estar en idioma español y portugués, ofrecía muchos recursos enfocados a Iberoamérica.
ofreció un portal de este tipo, donde uno podía buscar revistas, reportes para investigaciones, mantener una biblioteca y demás, que era por demás interesante. Fíjense que aquí estoy ingresando, o estaba ingresando desde la Universidad de Cuyo, que como pagaba la licencia, me permitía el acceso. ¿Cuáles son los criterios de calidad a la hora de elegir la información? Porque hasta ahora hemos visto cómo buscarla. Aquí hay algunas recomendaciones generales, como siempre, para lo que es la búsqueda en Internet, tener mucho cuidado con los virus, con entregar información en sitios que no son seguros, ¿sí? Tener en cuenta que hay mucha gente que le gusta hacer daño y que puede obtener sus datos y con eso perjudicarlos de alguna manera. Entonces, mucho cuidado con qué datos se cargan y principalmente a qué espacios se accede. Las revistas que hay que tener en cuenta que son de mayor utilidad son aquellas que tengan referato. Referato es el proceso por el cual se evalúan los trabajos enviados a publicar, ¿sí? Entonces eso significa que pasa por peer review, que se llama, que es el arbitraje o juicio de pares, que en general suele ser un editor que lee el trabajo y lo envía a 3 revisores externos. Y eso impone un estándar científico uniforme y garantizado de calidad. Es decir, que una revista que recibe un trabajo, lo lee su editor, lo manda a revisores, esos revisores responden y el autor corrige y sale finalmente publicado o no, impone cierto estándar de calidad. A su vez de eso, podemos después ver la calidad de la revista y el factor de impacto de la revista que va a decirnos cuán leída es esa revista y sus artículos. Entonces, mientras más leída la revista y más los artículos, en general suelen ser de mejor calidad o de más alto estándar las publicaciones de esa revista porque más gente la lee, más gente hace revisión y comentarios al respecto. En cuanto a las revistas, también podemos decir que sean indexadas, que son publicaciones periódicas de carácter científico y tecnológico contenidas en bases de datos que publican indicadores estadísticos basados en la cita de los artículos, y esto es lo que les decía del factor de impacto, ¿sí? Los indicadores permiten asignar cierto factor de calidad a cada revista y por tanto también al trabajo de cada investigador. Entonces, hay dos cosas que uno debería ver dentro de una publicación. Primero, que sea publicado en una revista que tiene referato, y segundo, que sea en revistas indexadas, es decir, que sean revistas que realmente al menos tienen la publicación de parámetros estadísticos que muestran qué tan leídos son sus contenidos. Aquí un comentario nada más generales en cuanto a un trabajo que se llama How to Read the Paper, ¿sí? Que muestra este cuadro para ver realmente la validez de la información y la aplicabilidad que va a tener de lo que yo estoy leyendo, siempre tener en cuenta cuál es la pregunta de investigación, si ha tenido aleatorización el estudio realizado, si tiene algún sesgo de selección, si tiene algún sesgo dado por el observador, si ha tenido seguimiento de los pacientes o de los casos, si ha generado o hecho algún tipo de intervención a los pacientes, ¿sí? Si tiene criterios de cumplimiento de validación interna y externa, es decir, que realmente tenga una evaluación estricta de los resultados, haciendo una buena estadística y que esos resultados puedan generalizarse, que eso serían validez interna y validez externa. Muy bien. Aquí solamente a modo de ejemplo con el tema de los términos mesh, ¿sí? Si uno busca digestive neoplasm, ¿sí? Como búsqueda mesh, fíjense que me ofrece neoplasmas gastrointestinales o del sistema digestivo. Dentro de esto me va a ofrecer distintas características, ¿sí? Si yo hago clic a las del sistema digestivo, fíjense que me ofrece de clasificación, diagnóstico, tratamiento, transmisión. Bueno, yo puedo preseleccionar algunos criterios como para filtrar un poco la búsqueda. Entonces me va a ofrecer ahí algunos, en base a lo que yo haya seleccionado, algunas características, como por ejemplo la división de acuerdo al lugar donde se produce, ¿sí? En la vía biliar, gastrointestinales, de hígado, de páncreas, de peritoneo.
Por otro lado, yo puedo hacer alguna búsqueda aquí un poquito más fina, ¿sí? Agregando algunos criterios de y o en, ¿sí? Como para agregar algunos parámetros que filtren la información, ¿sí? Entonces fíjense que si yo pongo así simplemente neoplasma del sistema digestivo, voy a encontrar 600.000 resultados, ¿sí? ¿Qué significa or, and y not? ¿Sí? Or significa que se utiliza para conectar sinónimos y variaciones de palabras. Deben estar presentes al menos uno de los dos términos. Equivale a una suma, es decir, que va a buscar todo lo que tenga uno u otro, ¿sí? Es decir, que es una suma. Y es una intersección. Entonces, cuando yo ponga un término and otro término, lo que va a hacer es conectar los diferentes términos, ¿sí? Entonces, ambos tienen que estar presentes. No es uno u otro, ¿sí? Sino que ambos tienen que estar. Y si no, también puede hacer una resta, lo que sería equivalente a una resta, buscar un término, pero que no esté relacionado a otro término. Entonces ahí lo que hace es excluir conceptos, ¿sí? Excluir registros que contienen un determinado término. Fíjense que yo acá puse Digestive System Neoplasm, ¿sí? Y clasificación, or, terapia, ¿sí? Entonces, con ese criterio de búsqueda, de los 600.000 bajó a 270.000. Entonces son distintas estrategias que uno puede ir haciendo y utilizando para, usando los términos mesh, filtrar un poco la cantidad de información que me va a aparecer en PubMed y de esa manera orientar mejor la búsqueda. Para finalizar, ¿qué otras cosas hay en la red? Porque esto que hemos visto son todas las vías más formales, ¿sí? Tener en cuenta que hay gran cantidad de bases de datos, cada vez aparecen más, ¿sí? Catálogos regionales, mundiales, algunos libres y otros no. Yo les dejo esto para que si quieren y tienen el tiempo, que hagan alguna pequeña búsqueda para ver de qué se trata cada una de estas páginas, ¿sí? Aquí tienen la fuente de donde salieron estos cuadritos con sus comentarios. ¿Sí? Yo simplemente algunos de ellos los he explicado porque si no se extendía mucho la charla, pero sí los invito a que vean porque quizá a alguno les puede ser de utilidad. ¿Sí? La mayoría de estos son repositorios que o permiten acceso liberado. ¿Sí? Aquí está Cielo, por ejemplo, que es una biblioteca electrónica, ¿sí? Que tiene gran cantidad de artículos de investigación de Brasil, ¿sí? Del Centro Latinoamericano de Información de las Ciencias de la Salud. Entonces hay gran cantidad de artículos y libros biomédicos en idioma español. Y bueno, después hay gran cantidad de lugares donde uno puede ingresar y buscar, algunos de características Open Access, como las publicaciones de Hindawi, ¿sí? Plus One, o todo lo que es relacionado a PLOS, ¿sí? Entonces todos esos publicaciones, como los costos los paga el autor que lo publica, son todas Open Access para los lectores, ¿sí? Aquí hay otros lugares más, ¿sí? que les pueden ser de utilidad, de interés. Fíjense aquí un sitio de publicación de tesis doctorales, que muchas veces no llegan a ser publicaciones, pero que son información de relevancia, ¿sí? Aunque los resultados por ahí no hayan terminado de ser lo suficientemente contundentes para ser publicados. A veces que las tesis doctorales, como una primera aproximación a un tema de investigación, pueden ser de mucha utilidad. Y bueno, aquí una biblioteca que también pueden acceder para tener acceso a los libros. Por otro lado, con esto del COVID-19, ¿sí? la pandemia por SARS-CoV-2, hay nuevos sitios que se van generando, ¿sí? Por ejemplo, el acceso a MedRxiv, así se dice, que son la publicación de preprints, ¿sí? Lo cual ofrece la posibilidad de tener acceso rápidamente a nuevas publicaciones que todavía no han sido formalmente publicadas en las revistas. Entonces, esta información queda disponible, es de mucha utilidad, ¿sí? Porque por ahí demora 3, 4 meses en ser publicada en una revista,
y ofrece información relevante rápidamente, ¿sí? Que puede ser utilizada en el campo de la biomedicina. Después aquí algunos, por ejemplo, servidores que ofrecen información semanal, ¿sí? Y que van haciendo un seguimiento de la cantidad de publicaciones que hay sobre COVID-19. Fíjense que esto, antes de ayer, habían desde enero, 31 de enero, que no habían publicaciones hasta ayer, habían 62.908 papers acumulados relacionados a COVID-19, ¿sí? Imagínense si uno quisiera leer todo lo que ha salido de COVID-19, imposible. Y por ejemplo aquí el acceso a una biblioteca, ¿sí? Que gente que se ha tomado el trabajo de dividir lo que se va publicando por especialidades, entonces uno puede ingresar y ver lo relacionado a COVID-19 ya dividido por especialidades, lo cual también les puede ser de mucha utilidad. Aquí les dejo los links por si quieren ingresar para ver de qué se trata, pero la verdad que esto ha generado la pandemia y que ha sido de mucha utilidad y es realmente de mucha utilidad para por ahí los que estamos trabajando en esto y necesitamos seguir con la información más relevante y más actualizada. Son herramientas muy buenas y que han surgido desde hace 6 meses para acá. Después algunas cuestiones más informales que realmente también funcionan muchas veces por contactos que se puedan tener a través de las redes sociales como Facebook, WhatsApp, Instagram, ¿sí? En distintos grupos y demás que pueden generarse intercambios de artículos, ¿sí? Con los autores, como por ejemplo ResearchGate, donde uno puede pedir a un autor una publicación y este autor si quiere le puede enviar el preprint o la publicación en versión final. También Academia, que publica o tiene gran cantidad de artículos publicados de distinto tipo, desde apuntes, libros, revistas, artículos, bueno, hay de todo. Como hay de todo, también hay que filtrar un poco la información. O bueno, también el acceso a través de C-Hub, un acceso a algunas publicaciones que también pueden ser de utilidad. Bueno, para tener en cuenta entonces un concepto, un comentario del que describió la medicina basada en la evidencia, David Sackett, que hay muchas maneras de hacer investigación, pero muy pocas de hacerla bien. La medicina basada en la evidencia no sustituye a la experiencia, la complementa. No requiere que el médico sea un científico, sino que use la ciencia a su favor y no sustituye el buen juicio clínico. La diferencia entre un brujo y un médico que practica medicina sin bases científicas es solo un delantal y 10 o más años de vida desperdiciados, por decirlo de alguna manera, en una facultad de medicina, residencia, posgrado y demás. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.